Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 12 de febrero del 2024, siendo las 11 de la mañana en punto, pues iniciamos esta transmisión de Ellas en las urnas y agradezco como siempre que estén estas fantásticas mujeres para analizar pues eso, el contexto electoral y la presencia de las mujeres en este proceso. Adriana Favela, ex consejera del INE, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, un saludo a Ivonne, obviamente a Lisbeth, a ti, Lucía, y un saludo también a las personas que nos hacen favor de escucharnos. Muchísimas gracias, Ivonne Melgar, gracias por estar aquí. Al contrario, Lucía, un placer siempre coincidir con todas ustedes. Buenos días. Y Liz Ortiz, bienvenida también, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto conversar con ustedes cada lunes. Ya se está haciendo una costumbre muy linda, muchas gracias. Absolutamente, y bueno, yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues tengo el privilegio de estar rodeadas de estas mujeres talentosas. Bueno, recuerden nuestras redes sociales, nuestras retransmisiones también. Sí, recuerde el número telefónico 5560605571, también nuestras redes sociales, @VioletaRadio_FM, si anda por X y si anda por Facebook, Violeta Radio nos va a encontrar. Recuerde que todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio va a poder escuchar la retransmisión de este programa en el 97.3 de FM, en el IMER, en el 660 de AM, los domingos a las 9 de la mañana, y cada miércoles tenemos una colaboración en la sección de Tengo otros datos en Ibero Radio a las 13:45. Es un pequeño segmento donde hacemos un resumen precisamente de la discusión que tenemos aquí en Ellas en las urnas todos los lunes. Y bueno, vamos a arrancar con este primer segmento porque hemos dado seguimiento muy puntual en este espacio de lo que fue en su momento la sentencia contra la periodista Denise Dresser por violencia política por razones de género. Hubo una revisión del caso que pidió la propia Denise, y la Sala Superior del Tribunal Electoral tomó una resolución que me parece muy trascendente para revisar en esta oportunidad. Así que hemos coincidido que este es un tema muy relevante porque toca varios elementos, mi querida Ivonne Melgar, que me parece que es muy importante detenernos en ello, porque lo que hace esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es recuperar precisamente elementos de libertad de expresión y ir definiendo los contextos sobre violencia política por razones de género. Así que, ¿cuál es la lectura que tú haces, mi querida Ivonne? Muchísimas gracias, Lucía Lagunes. Saludo con mucho cariño a Adriana Favela, también a mi querida Ortiz. Siempre le voy a decir todo el nombre y no se lo digo, perdóname, Liz Ortiz, y a todos quienes nos están acompañando. Fíjate que de verdad me emocionó mucho escuchar el debate de la Sala Superior. Primero quisiera tomarme la licencia. Sé que en los protocolos rigurosos del periodismo esto no se permite, pero para mí sí es, y lo debo hacer, un reconocimiento, gratitud y saludo a la seriedad con la que los 5 magistrados tomaron el caso. Yo quiero, en primer lugar, reconocer a la magistrada Mónica Soto, que llevó el proyecto, que plantea la ponencia, que da sus argumentos, pero también, sin duda, a las aportaciones tan ricas que dieron Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes, Janine Otálora y sin duda Reyes Rodríguez Mondragón. Cada uno aportó elementos que creo que tanto quienes nos dedicamos a tratar de entender los alcances y limitaciones de la violencia política en razón de género tenemos que revisar, pero también cómo cruza esto con la libertad de expresión.
Y aquí es donde creo que hay una primera gran aportación de parte de la Sala Superior, y es que establece hasta dónde el ejercicio de la crítica informada y el derecho al voto informado está vinculado a la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa libre pluripartidista, pluricultural, pluralista. Es decir, que en una sociedad democrática la crítica y la exigencia de rendición de cuentas a los actores políticos son importantes. Y lo digo porque de alguna manera creo que este es el punto donde coinciden los 5 magistrados cuando revisan la impugnación que Denise Dresser hace a los castigos que le habían establecido por hacer referencia a una posible relación sentimental de Andrea Chávez con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto. Si bien es cierto que los magistrados hacen señalamientos importantísimos de los comentarios que podrían haber sido misóginos e incurrir en violencia verbal, psicológica por parte de Denise, como por ejemplo usar el término del lío de faldas, lo que me parece clarísimo es que ellos establecen la necesidad de cuidar el ejercicio de la libertad de expresión y no utilizar la herramienta de la violencia política en razón de género como un instrumento para inhibir el ejercicio de la crítica. Y me quedaría como en esta gran reflexión que creo que es en la que coinciden los 5 magistrados, y por supuesto hay reflexiones mucho más puntuales, tomando en cuenta las convenciones, los fallos que a nivel internacional se han tomado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que son ya las definiciones internacionales, ¿no? Y algo que decía la magistrada Mónica Soto, que a mí me pareció también muy importante, y es que hay que tomar en cuenta los señalamientos, en este caso de la periodista, en el contexto. Exacto. Se estaba hablando de el uso de recursos públicos, un vuelo aéreo para la familia de una diputada, y se preguntaba por qué se habían utilizado estos recursos, y este era un poco el tema que se ponía por encima. Hay muchos dilemas entreverados en las reflexiones que nos hicieron los magistrados, pero creo que en general han puesto un piso y un techo de cómo valorar el derecho a la libre expresión, a la información, al voto informado, como un derecho que no puede conculcarse, que no puede aplastarse con una mala interpretación del ejercicio de defenderse cuando hay violencia política en razón de género. Lo dejaría aquí. Muchísimas gracias, mi querida Ivonne. Creo que recuperar algunas de las frases que fueron utilizadas, que me parecen muy importantes. Otalora decía, no se puede usar los derechos de las mujeres para inhibir la libertad de expresión. La violencia política no puede utilizarse para quitar agencia de las mujeres. Esto me parece muy importante como tema central, precisamente en esta reflexión que se hacía. ¿Hasta dónde las frases, lo que se dice en estos contextos de los espacios de debate periodístico pueden ser o no reconocidos como violencia política por razones de género? Y como bien lo señalaba Ivonne, una de las grandes reflexiones que yo diría fue el eje central, es los contextos a partir de los cuales se dan estas frases. Y decían los 5 magistrados y las magistradas, en términos de el foco del debate era la revisión, el cuestionamiento del posible uso indebido de recursos públicos para beneficios personales. Ese era el ojo del debate, y en ese contexto ocurren estas 2 frases, que no las repetiremos, pero que el expresidente señalaba precisamente. Las frases son sexistas, sí, pero no eran el centro del debate. No era la revisión, no era el ojo
de este contexto del debate la revisión de la relación posible personal de la diputada y el funcionario público. Lo que estaba en el centro, sin lugar a dudas, era precisamente esta revisión de los recursos públicos, y no habría que desvirtuar esa reflexión precisamente de lo que estaba colocado. Pero vamos a regresar. Yo te pediría, mi querida Adriana, que recuperemos parte de esta historia. Y hay una jurisprudencia a la cual hacen referencia en este debate, que es la 15/2018, sobre protección al periodismo, criterios de licitud en esta actividad, porque me parece que son precisamente ejes nodales que fueron cruzando el debate en este proceso. Así que, si les parece, vamos un corte de estación, Adriana, y regresamos contigo, porque es parte de lo que, siendo tú integrante del Consejo General del INE, seguramente debatieron, y tendrás muchos más elementos para poder introducir esta reflexión. Vamos a un corte de estación y volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que...? El 18 de diciembre de 1972, la Organización de las Naciones Unidas nombró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Al mismo tiempo se realizó en la Ciudad de México la primera conferencia mundial sobre la mujer del 19 de junio al 2 de julio. Por esta razón también se le llamó Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, que estuvo respaldada por la Organización Internacional y por el gobierno mexicano. Tuvo el objetivo de replantarse a nivel internacional la visión de algunos temas fundamentales, como el rol de las mujeres en su realidad cotidiana. El resultado de esta reunión fueron nuevas políticas públicas y mayor reconocimiento al género femenino como productor y accionador de cambios. La sede de la primera conferencia fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participaron 133 gobiernos, 113 eran mujeres. Ahí definieron el plan de acción a seguir para conseguir los objetivos del Año Internacional de la Mujer. A la par, entre 4 y 6 mil miembros de diferentes organizaciones no gubernamentales que apoyaban a las mujeres asistieron a un foro paralelo, pero independiente, la Tribuna del Año Internacional de la Mujer. Sobre dicho evento, resaltan sus 3 objetivos principales: igualdad de género y eliminación de discriminación por motivos de género, plena participación de las mujeres en el desarrollo y mayor contribución de las mujeres a la paz mundial. Además, su plan de acción marcaba el camino a los gobiernos y a la comunidad internacional para los 10 años siguientes. A este periodo se le nombró el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Concluyó en 1985 y establecieron las siguientes metas: garantizar a las mujeres el acceso en igualdad con los hombres a la educación, el trabajo, la participación política, la salud, la vivienda, la planificación familiar y la alimentación. Fue a finales de 1985 que 127 estados reformaron leyes que establecieron mecanismos para transformar e investigar la situación de las mujeres. Desde la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer a la actualidad, se han dado 3 encuentros similares más: la Conferencia del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 1985 y la Conferencia de Beijing en 1995. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas a través de Violeta Radio. Mi querida Adriana Favela, ¿cómo viste precisamente esta reflexión, este debate que se hace en la sala superior, y cuáles son, pues, tus propias reflexiones, querida Adriana? Pues mira, yo también pienso que es una sentencia muy, muy, muy importante, donde la sala superior, como ya lo decía Ivonne, marca como cuál es la metodología para analizar estos temas de violencia política.
en contra de las mujeres por razón de género. Y también creo, o sea, me llamó mucho la atención que todos coincidieran en que no hay que frivolizar esta figura y simplemente ir a denunciar por cualquier circunstancia, sino que realmente se utilice de manera adecuada para que entonces las mujeres que realmente denuncien, pues sí estén viviendo una situación de violencia. Y creo que aquí la valoración de la sala superior es entre la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información y el derecho también a la información de la propia ciudadanía versus la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y creo que llegan a una conclusión que, bueno, pues es bastante reconocida en el sentido de que en este caso la periodista Denise Dresser no incurre en violencia política porque las expresiones que emitió, que si bien se referían a una diputada federal de Morena, lo cierto es que no eran el centro de el análisis que se estaba llevando a cabo, porque más bien lo que se estaba analizando era si el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, había hecho uso o no adecuado de recursos públicos, en este caso de la utilización de un avión para el traslado de la familia de la diputada. Entonces, creo que aquí la valoración es muy importante porque es en ese contexto y donde se resalta más bien esta circunstancia de estar analizando esta situación de si estaban utilizando adecuadamente estos recursos públicos o no, que obviamente es un tema que es pues importante para la ciudadanía y que no se puede frenar, como ellos también lo decían, por una denuncia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí también me llama mucho la atención cómo el magistrado Reyes decía que sí fueron expresiones sexistas, ¿no? No, o sea, no fueron expresiones que fueran tan afortunadas, porque había el vínculo de esta persona, de la diputada federal, con el secretario de Gobernación a través de una relación, tal vez que podían tener o no, porque también Denise Dresser dice, bueno, no sé si tengan una relación o no, pero bueno, pero finalmente la buena noticia es de que se hace todo este análisis y se llega a la conclusión de que no hay violencia política contra las mujeres en razón de género y se resalta esta libertad de expresión que creo que también todas las personas que son periodistas, que están en los medios de comunicación, pues también las dejan muy tranquilas, porque la sala regional especializada había decretado que si había violencia política, había sancionado a Denise Dresser con ofrecer una disculpa pública y también estar pues publicitando la sentencia, además de una multa de tipo económico, y también algo que creo que fue bastante excesivo, el registro de la periodista en el Registro Nacional de Personas que han incurrido en violencia política. Entonces me parece que en este caso la libertad de expresión, bueno, pues se valoró, se estuvo protegiendo, que creo que también es una muy, muy, muy buena noticia, y también nos ayuda a poner cuidado en relación con estos temas de violencia política. Entonces, yo la verdad que celebro esta resolución. Claro, hay que el mensaje también tendría que ser desde mi punto de vista que de todos modos hay que tener mucho cuidado con las expresiones que se emiten en relación con las mujeres que están en la política y pues tratar de evitar esta vinculación de las mujeres políticas a políticos importantes y que desde ahí pudieran tener algún tipo de influencia, ¿no? Entonces creo que esa es la lección. Totalmente, totalmente, mi querida Adriana. Ya lo decíamos precisamente cuando abordamos por primera vez este caso. La sentencia era desproporcionada. Yo diría hasta revanchista, hacia Denise Dresser. Y creo que la reflexión que vemos en el tribunal, en la sala superior, nos va dejando como elementos de claridad para quienes ejercemos el periodismo y poder caminar con mayor certeza hacia dónde ir apuntando, pues eso, nuestro trabajo, nuestra tarea como periodistas y hacer una revisión, que también lo decíamos en el primer momento, de cómo nos dirigimos a las candidatas, a las mujeres que están en la vida política, Liz. Sin duda, el trabajo periodístico
yo diría, está conminado a revisarse sin lugar a dudas, hoy en día como nunca antes, en torno a la lectura que está haciendo de la presencia de las mujeres en el escenario público. ¿Cuál es tu reflexión en este sentido, Liz, de lo que vimos en esta sesión de la Sala Superior? Por acá lo quito. Ahí está. Ya lo comentábamos, hace 2 meses platicábamos de esta sentencia, hablábamos precisamente de la dureza con la que se había juzgado a Denise Dresser, la rapidez con la que se la había llevado a un tribunal, la rapidez con la que se había ejecutado y precisamente hablamos pues de esta dureza en comparación con otros casos que todo el tiempo hay impunidad. Hablábamos de esta circunstancia. Yo creo que esta sentencia es muy importante y muy necesaria. Nos da muchas lecciones a periodistas, a politólogas, a la gente del tribunal también. Yo creo que nos da muchas lecciones. Denise Dresser había sido sancionada con 20,000 pesos. Tenía que ir a un curso, ella, ¿no? Una feminista de esa envergadura, ir a un curso de género, con perspectiva de género. Estos eran los castigos de los que hablábamos. Y para quien no lo recuerde, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó o desde dónde viene? Bueno, hay que recordar que Denise Dresser la invitan a una mesa de análisis que se llama Mesa de Análisis con Loret de Mola en el noticiario Latinus, y en ese espacio periodístico, bueno, pues habla y se refiere a la diputada federal Andrea Chávez Treviño y de la presunta utilización de recursos públicos para el uso de un avión del gobierno federal, y entre estos decires y denuncias públicas en medios de comunicación, pues Denise Dresser utiliza algunas frases sexistas, y a partir de ese momento, bueno, pues se logra en una primera instancia que se sancione esta situación como violencia política de género. Y me parece tan interesante hoy que nos da esta información y nos dice, bueno, tenemos derecho a señalar que las mujeres también podemos ser corruptas en la política, que las mujeres también podemos hacer, y esto no es un señalamiento a Andrea, sino que también somos, no porque somos mujeres estamos exentas de esos señalamientos, pero sí nos da las lecciones de cómo nos referimos a las mujeres, porque en ningún momento Denise Dresser se refirió a su trabajo de Andrea Chávez, nunca dice que está en esa posición gracias a Adán Augusto, eso no sucede en ningún momento, no lo denostó, en ningún momento lo hizo, lo que hizo es denunciar la presunta, utilización de estos recursos públicos para un uso personal, es decir, le prestan un avión para un uso personal, para llevar y trasladar a su familia, en fin. Yo creo que me gustaría recuperar 2 criterios, mi querida Adriana, que me parecen fundamentales. Uno tiene que ver con la licitud que señalan precisamente de la tarea periodística, y esta sentencia, esta jurisprudencia 15-2018, que me parece muy interesante porque hicieron referencia a ellas, que tiene que ver con esta licitud de esta actividad y de la actividad periodística, ¿no? Entiendo que fue por López Dóriga, ¿verdad? Así es, mi querida, Ajá. así es. Pero en esta jurisprudencia hay no solo el tema de la licitud, sino el criterio pro persona, que me parece muy importante, porque señalan que cuando se hace la revisión, se deberán adoptar las normas más favorables para el ejercicio periodístico. Entonces, me parece que ahí hay un criterio importante que no se nos debe de olvidar, mi querida Adriana, al momento de revisar estos casos que son complejos, que necesitan un análisis fino y que dé certeza de lo que se está resolviendo, mi querida Adriana. Y el otro tiene que ver con el estándar de malicia efectiva, que señalaban qué tanto estos comentarios tenían, digamos, ganas, tenían esta malicia, tenían esta intención de lastimar precisamente a la
en este caso a la diputada. Por eso es tan importante que dicen, que señalan, revisar esto en el contexto del debate que se estaba llevando a cabo. Mi querida Adriana. Sí, y efectivamente esta jurisprudencia pues deriva de un caso que tuvimos en el INE, en la comisión de quejas que yo estaba integrando, que tenía una relación con López Dóriga. Era un promocional del PRD donde empezaba a hablar de la corrupción, de cuestiones irregulares, y en ese contexto pasaba una fotografía de López Dóriga, como relacionándolo a esta persona con lo que hacía el PRI, que era una crítica más bien al PRI y a sus gobiernos, ¿no? Nosotros concedimos las medidas cautelares porque decíamos, ok, esa persona es una persona pública, claro que tiene que tener una mayor tolerancia bueno, pues al escrutinio público, obviamente, pero una cosa es eso y otra cosa es que utilice su imagen en un contexto que no es el adecuado, y precisamente ahí viene esa Claro. situación del contexto. Y Y yo ahí, creo que no, perdón. concluye porque Y tenemos que ir ahí al corte. precisamente, bueno, la sala superior también luego ratifica esa determinación. Y creo que es lo mismo aquí, ok, ¿en qué contexto se hizo esa expresión que puede ser sexista y a lo mejor, pero no constituye violencia política contra las mujeres en razón de género? Entonces, ¿por qué? Porque en el caso que estábamos analizando era, Adriana, en una mesa de análisis de Latinos, estaban hablando de claro. el uso indebido de recursos Y públicos ese era y el no centro. tanto la referencia a la diputada federal, Y que ese eso era el fue pues centro. como una, Así es. una situación meramente circunstancial, pero no Así es. era el objetivo de la crítica, ¿no? Vamos a ir al corte de estación y volvemos a seguir con el tema y con otros más. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Recuerde que nos puede encontrar a través del 55 60 60 55 71. Déjenos sus mensajes, sus opiniones de estos temas y de aquellos que le gustaría que abordáramos en este espacio. Y también le recuerdo las redes sociales, @Violeta Radio _FM si anda por X, o Violeta Radio si nos busca por Facebook, y aquí estamos para seguir con el tema. Para concluir, mi querida Ivonne, simplemente, y Adriana, me parece muy importante, y Liz, lo que señalaba Otálora. Ella decía que el debate público, el debate político, admite manifestaciones desagradables, incluso basadas en sexismo, indeseable sin duda, para hacer una reflexión, e incluso decía reproches, pero no necesariamente todas estas expresiones son relevantes jurídicamente. Y me parece que esta es una clave importante al momento de tomar estos casos y decir cuáles sí y cuáles no. Y otro elemento que señalaba también era establecer criterios claros y certeros para que el tribunal pueda conocer este tipo de asuntos. Mi querida Adriana, en esta lógica, la reflexión para ir concluyendo con este debate, Pues este sí, tema. sí, lo que decía la magistrada Yanina Talora, pues es muy, muy importante, porque decía, sí, efectivamente, no cualquier expresión nos va a llevar a la violencia política, y las personas que están en el ámbito público tienen que tener una mayor tolerancia a la crítica, y esa crítica puede ser desagradable, molesta, pues, pues sí, que te genere una situación a lo mejor un poquito negativa, ¿no? Pero decía ella también que, pues, de todos modos, en el caso de Denise Dresser y la diputada federal, que no existía una relación de asimetría del poder, porque inclusive las dos tenían acceso a los medios de comunicación. Desde la cuestión de la diputada federal, podía convocar una rueda de prensa, podía hacer uso de sus redes sociales, y en el caso de Denise Dresser también, y creo que también esa es una situación muy, muy, muy interesante, porque no es que la diputada federal estuviera en una situación de desventaja en relación con la periodista, porque sí podía también acceder a los medios de comunicación que estaban a su alcance. Y también lo que ella decía era que, volvemos mismo a la cuestión del contexto. El contexto era la utilización de recursos públicos para un viaje, ¿no? En un avión, y no tanto la relación o no que podía tener esta diputada federal
con el exsecretario de Gobernación, porque a eso no se centró la discusión en ese programa de Latinos. Entonces, creo que ahí es algo muy interesante porque volvemos a lo mismo, hay que verificar el contexto y cuáles son esas expresiones, quién las está diciendo, o sea, y quién está recibiendo ese tipo de expresiones para verificar si hay violencia política o no. Y también, como decían todos los magistrados y magistradas, no hay que frivolizar esta figura jurídica que es muy importante para las mujeres en nuestro país. Sin lugar a dudas. Liz, en esta línea que a veces parece tan delgada, ¿cómo construir este periodismo feminista? Pues desde los derechos humanos de las mujeres, sin duda. Yo creo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es muy clara y nos dice cuáles son las definiciones por violencia política. Yo creo que tenemos que encontrar ese espacio y también yo creo que no tergiversar porque la diputada Chávez sí utiliza sus redes sociales, saca algunos videos y ella dice, bueno, esas declaraciones de Denise Dresser va en detrimento de mi trabajo y eso no sucedió. Entonces yo creo que el periodismo feminista tiene una metodología clave que es pues la ley que se ha generado a través de todos los años de construcción, a través de periodistas, sociólogas, antropólogas, en fin, que la han generado y que se ha nutrido año con año, se siguen haciendo adecuaciones a la ley y a través de la ley nos permite saber que sí, porque eso está fundamentado eh, en los derechos humanos de las mujeres. Esa es la manera. Y siempre, siempre tener una metodología. Parte del periodismo que siempre hacemos en CIMAC Noticias, siempre tenemos una metodología ética, pero siempre acercándonos a los derechos humanos de las mujeres. Esa es parte fundamental, me parece, para poder redactar cualquier información. Redactar y expresar. Ivonne, yo recuerdo que coincidíamos ambas en la importancia de la pedagogía antes de la sanción, cuando debatimos en aquel momento el tema. Y aquí creo que el debate está centrado en esta pedagogía, mi querida Ivonne. Definitivamente, y sobre todo esa parte, ese llamado de la magistrada Jeanine Otálora a dimensionar que el debate político y el derecho a la información y al voto informado implica un debate rudo también, fuerte, nos está diciendo, y así lo sentí, así lo viví, ese mensaje de la magistrada, que lo que viene hoy, que vamos a tener a dos mujeres protagonistas de la disputa por la presidencia de la República, sí permite que establezcamos desde el periodismo señalamientos críticos. Es decir, eso claro, no inhibe el hecho de que sean mujeres las que están protagonizando la contienda electoral o están en el tablero de la disputa del voto, eso no inhibe a que se manifiesten señalamientos que pueden ser duros, porque como bien lo dijo Marta Tagle en alguna ocasión, con respecto a la resolución que se tomó para Melissa Vargas, antes a la que sí se le castigó por violencia política en razón de género, la realidad también es violenta y hay también realidades de las mujeres que contienden por el poder que pueden ser descritas como en marcos de violencia y de supeditación a los hombres. Y el señalar esta supeditación, por ejemplo, en el caso de Melissa Vargas y el Estado de México, no necesariamente es que estás incurriendo en violencia, sino que quizás estás describiendo una realidad. Es decir, a mí me parece que el aprendizaje de esta gran sentencia, de esta gran resolución, y además muy valiosa porque fue validada de manera unánime, los 5 magistrados lo hicieron, eso le da mayor valor en sus implicaciones, y ahí están los votos concurrentes, habrá que revisar los alcances ya cuando redacten lo final, pero me parece que nos está llamando justo a distinguir que el hecho de que haya mujeres en la política no nos exime de que se toquen temas duros que tienen que ver con que ellas son protagonistas y tienen que rendir cuentas. Y que están en el escenario público y en el debate público y por supuesto sujetas al escrutinio como cualquier figura pública. Esto me parece... Públicos.
que usan recursos públicos y tienen que Exactamente. exactamente al escrutinio, a la fiscalización. Por supuesto, yo creo que eso es parte de la vida también, de la pedagogía de unas y otros, porque creo que va por los dos lados, para las propias por todas candidatas, para las propias mujeres que están en la política y que para las periodistas y para los medios, porque también aquí, y ya no lo abordamos, pero también hay una reflexión sobre los medios de comunicación, señalando precisamente que los medios de comunicación donde se pueden transmitir estos debates, como nosotras ahora lo estamos haciendo, no necesariamente son responsables de las expresiones de las personas analistas que están en esas mesas de debate, en estos espacios donde se informa o se hacen entrevistas, este tipo de cosas. Me parece que eso también es muy importante, que creo que hay que rescatar, porque son, por un lado, la tarea periodística de un individuo y la labor que hacemos los medios de comunicación, que me parece que también tenemos que estar revisando. Si les parece, podemos entrar rápidamente, antes de irnos al siguiente corte. Ya se han dado a cambiar de tema, pero digamos en el mismo paraguas de Ellas en las Urnas, la presencia de las mujeres ya en estas listas de candidaturas, dónde estamos, cómo la ven, sobre todo pensando que se cumple una década de la reforma constitucional donde se establece el principio de paridad. O sea, tenemos ya 10 años, que parece que fue ayer, ¿no? Y todavía hay que defenderla, pero sin duda es muy importante. Mi querida Ivonne, ¿cómo ves la presencia de las mujeres en estas listas que han empezado a darse a conocer en los partidos y coaliciones? Dos premisas. Primero, creo que desgraciadamente ni Xóchitl Gálvez ni Claudia Sheinbaum son feministas. Y eso sí ha marcado el hecho de que ninguna de manera denodada, abierta, haya puesto en prenda su candidatura para pedir, cabildear, negociar que la presencia de las defensoras de las mujeres estuvieran ahí. Creo que eso es importante. Ellas han acogido las agendas, lo están haciendo a su modo y van a seguirlo haciendo. Asumen que es una agenda importantísima, la reivindican, qué bueno por ellas, pero tenemos que decir que históricamente no vienen de una biografía de reivindicación de sus derechos, no han sido parte de sus movimientos. Xóchitl lo reconoce, le cuesta un poco más a Claudia, pero es la realidad, ¿no? Nunca han estado inmersas en, y eso pues las hace ajenas. Y lo otro es que en todos los partidos, y eso a mí me pareció sorprendentemente indignante en esta coyuntura, en todos las mujeres que son las que han llevado la agenda, tuvieron que pelear de manera triple el espacio. Lo vimos con Patricia Mercado en MC, hubo una carta incluso de por medio, vimos cómo dejan fuera a Marta Tagle, y el argumento en MC de la cúpula del Club de Togui es que priorizaron las causas. Y claro, les parece que Marta Tagle no tenía una causa, o sea, terrible. Total. No sé todavía si en el PRD finalmente quedó en las listas Verónica Juárez, espero que haya sido así. Sé que ella estaba peleando y sé que ahí hubo también impulso de parte del equipo de la candidata, de la precandidata presidencial, pero otro caso, o sea, claro, impulsora del feminismo ahí no pudo. Y bueno, y en el pues vimos lo que le pasó a Montserrat Arcos. Vamos a ir al corte de estación porque si no nos cuelgan y regresamos. Y ya volvemos, recuerde nuestros números en cabina 55 60 60 55 71, si anda por ex, @Violeta Radio_FM, si anda por Facebook, Violeta Radio, así nos va a encontrar. Y mi querida Liz, a ver, ¿tú qué has encontrado en esta revisión de las listas? Morena todavía está atorada, ¿no? Habían dicho que el viernes presentaban las listas, siempre no. Parece ser que las cosas no están tan fáciles. ¿Qué estás leyendo tú de esta conformación, Lisbeth Ortiz?
Bueno, lo hemos visto desde la agencia. Sí, ya hemos encontrado algunas informaciones de quiénes estarían. Me parece que sigue habiendo algunos impresentables, incluso algunos personajes que no das crédito con los eslogan que utilizan los partidos como las nuevas opciones. No puede ser que sea una nueva opción de política con estos personajes. Por ejemplo, Félix Salgado Macedonio, quien tiene presuntas denuncias, bueno, no tiene presuntas, tiene denuncias por presunta violencia sexual, por lo menos en 4 casos. En fin, estaría este personaje de nueva cuenta. Hablando de Marta Tagle, para comentar con Ivonne, Marta Tagle en sus redes sociales se dijo como una rebelde con causa, se decía una rebelde con causa. Sí, y que ella se esperaba estar fuera de estas listas. Bueno, pues entre los personajes que vamos a encontrar que sabíamos que iban a estar por ahí, pues Omar García Harfuch va a estar por ahí, Ernestina Godoy, ¿verdad? Pasa para allá. También mujeres que también chapulinearon, como Claudia Ruiz Massieu, también ya anda por allá. Y me parece importante que hay opciones muy interesantes como Amalia García, la misma Patricia Mercado también está aquí entre estas listas. Ivonne Ortega, mujeres con una larga trayectoria, con una agenda feminista también andan por ahí, pero todavía falta negociaciones. Yo creo que todavía falta en el Congreso esta semana. Vamos a mirar cómo se mueven las circunstancias. Y esto yo creo, lo decíamos, nos adelantábamos un poco en esta revisión, el programa pasado. Lo que nos queda claro es que la presencia y la permanencia de las mujeres en la vida política no está garantizada para nadie. Para ellos sí, ellos pueden cometer cualquier cosa y eso me parece muy importante, es decir, fácilmente se les excusa y lo vimos claramente con el candidato de MC, con este video en el estadio, en tragos y cervezas, y fácilmente salió librado, ¿verdad? Una disculpa, usted perdonará, no debió de haber sido, pasemos la hoja, y continúa como si nada. Y me parece que esto no pasa lo mismo con las mujeres. Es decir, el ojo, la lupa, el escrutinio público es mucho más agudo y a veces mucho más doloroso y cruel hacia las mujeres. Yo creo que esto es parte de lo que estamos viendo. Marta Tagle ha sido una rebelde, efectivamente, y esa rebeldía le ha costado también su permanencia o no en la vida política, mi querida Adriana Favela. No es fácil mantenerse en el mundo de la política estando donde se está. Claro, y no es fácil porque en el caso de mujeres tan valiosas y tan rebeldes como Marta Tagle, obviamente esta situación, esta postura que ella adopta, que además es la adecuada y que ha beneficiado a las mujeres mexicanas, pues no le gusta tanto a su partido político, ¿no? Ella fue una diputada federal hace unos años que de verdad impulsó muchísimo las causas de la violencia política contra las mujeres, de la paridad. Y la verdad es que también se hizo un trabajo muy importante con Marta Tagle y otras diputadas federales, ¿no? En ese momento y con el INE para poder afrontar estos casos. Pero obviamente ese activismo a favor de las mujeres, donde ella exige posiciones importantes para las mujeres, pues no le gusta tanto al partido político porque ella no es una mujer que se somete a ciertos designios, ¿no? Entonces, pues obviamente a estas mujeres con características como las que estoy diciendo, que son las de Marta Tagle, pues de alguna manera se les aísla, no se les da la oportunidad de estar ahí. Y prefieren otros perfiles. Obviamente también hay perfiles muy rescatables como el de Amalia García, que tiene toda la experiencia del mundo como exgobernadora de Zacatecas, diputada federal, ahora va al Senado. Patricia Mercado también, que yo me preguntaría por qué Patricia Mercado no se pudo reelegir, no se puede reelegir para el Senado. Se ha hecho un trabajo magnífico, entre otras mujeres, pero siempre vemos esta circunstancia y las mujeres nos lo dicen, ¿no? O sea, es que si me expongo demasiado, pues lo que voy a lograr es que no me considere mi partido político para otra elección. Y hay que recordar nada más que en ese momento en México, los partidos políticos son el vehículo
para que las personas lleguen a las candidaturas de los cargos de elección popular, porque ir por una candidatura independiente es muy complicado. Entonces, por eso es la importancia también de que las mujeres estén ahí y que los partidos las apoyen y desafortunadamente luego no vemos ese apoyo tan importante, ¿no? Absolutamente, y me parece que es muy importante estar mirando permanentemente los raseros y en ese sentido yo les invitaría en general a revisar el artículo de Sonia Corona que publicó en El País que titula ¿Toleraríamos el video de la juerga de Álvarez Maínez si fuera Sheinbaum o Gálvez? Y ella va haciendo precisamente la revisión de este doble rasero todo el tiempo, ¿no? De cómo tan fácil pudo decir, usted disculpe, no, me equivoqué, no debió de haber sido, pero cómo ella va haciendo el análisis, Sonia Corona, de cómo las dos mujeres, tanto Sheinbaum como Gálvez, han tenido que irse acomodando y un poco transformando para estar en los estándares de lo que se cree que está deseando el electorado ver en las mujeres. Y eso me parece que sigue siendo este juego patriarcal de la política, donde ellos siguen poniendo los estándares, las reglas, y a quienes sí se les disculpa y a quien no, mi querida Ivonne. Tienes el micro. Perdón, es muy duro y ya no nos va a dar tiempo de profundizar, tal vez el próximo lunes ya lo retomamos, pero hay dos casos ahorita en la discusión que tienen que ver con esto. Por un lado, la imposición desde mi punto de vista de una agenda, de una plataforma electoral por parte del presidente de la República a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y los señalamientos de los periodistas, de los analistas, de que se le está imponiendo esta agenda, cómo juega esto, ¿no? Durísimo para ella. Y por otro lado, el libro del presidente de la República, donde hace una descalificación ya no de ineptitud ni de corrupción, que era un poco lo que antes había querido sembrar en sus conferencias matutinas, pero sí de decirle ladina a la precandidata de la oposición. Entonces, sí creo que hay un peso de las palabras de los hombres y de los hechos políticos de los hombres frente a estas dos candidatas que van a tener que aprender a crecerse en ese contexto. Y ya veremos qué pasa, pero creo que sí, que eso estamos viendo. El rasero no es, gracias por la recomendación, vamos a leer a Sonia Corona, pero el rasero no es el mismo, se trivializa y se normaliza la juerga entre los hombres, pero una mala palabra, por ejemplo, en una mujer puede ya ser signo de estigmatización. Completamente. Y bueno, tenemos muchos debates ya cada vez más cerca del proceso electoral. Creo y les propondría que para el próximo programa también esta crítica que se ha hecho a Rosana Reguillo y a Signa Lab, quienes están precisamente designadas por el INE, por el Consejo General del INE, para revisar las preguntas que podrían llegar al primer debate en materia de las redes sociales y aquello que, pues eso, la ciudadanía hoy por primera vez tenemos esa posibilidad. Y creo que están siendo muy injustas con Rosana en términos de la descalificación. Pero bueno, son temas que se nos van agolpando y que necesitamos tener tiempo para poder dedicarle esa reflexión que se merecen. Mi querida Lisbeth Ortiz, ¿con qué cerramos el programa el día de hoy? Bueno, me voy pues muy contenta por la resolución del tribunal. Eso nos da muchas lecciones, muy importante, y con el señalamiento de Álvarez Maínez, porque ni siquiera se disculpa, ni siquiera se disculpa. Este chacaleo que hace ahí frente a medios, lo que hace este hombre es decir, eso era un evento privado, ese era un evento privado, unas cervezas con mis compas, y no tienen que meterse. Me parece completamente desafortunado y además una soberbia enorme, aunque eh, eh, señalaban directamente al INE y que venga una multa del INE en ese club de Toby, me parece indignante y que, bueno, pues es parte del juego político poner un nombre así.
en la candidatura. Por algo está ese hombre puesto ahí con estas características y podemos ir analizándolo conforme pase el tiempo. Y bueno, pues una agenda enorme porque cada vez hay y se incrementa el registro de personas sancionadas por violencia política de género y los casos en contra de mujeres siguen aumentando. Y Entonces, claro, perdón que te interrumpa, pero el otro tema que creo que tenemos que estar revisando es lo que está ocurriendo en materia de violencia. La violencia general en este país, cómo se va a enfrentar en este proceso electoral. Hay varios datos ya, pero bueno, todo esto y más es parte de este proceso donde ellas están precisamente en la vida pública. Gracias, y me- Ivonne Melgar. nada más, antes de irnos, son 380 registros a nivel nacional hoy de violencia política en razón de género a nivel nacional, con corte al día de hoy. De ese Gracias. tamaño es el mundo. Así que gracias, Ivonne Melgar, gracias, Lisbeth Ortiz, gracias, Adriana Favela, y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y gracias a la producción por estar esta mañana en el programa de Ellas en las Urnas, a Lucero, a Saraí, a Marlene Galván, muchísimas gracias. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.